Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en esta noche de viernes, noche de picada con periodistas. En un ratito vamos a estar hablando con 4 colegas periodistas, María O'Donnell, con Martín Angulo, especialista en temas judiciales, y con los 2 especialistas en economía, con Carlitos Burgueño de ámbito financiero y con Martín Canenguícer de La Nación. Hay mucha información política, mucha información judicial que obviamente involucra al vicepresidente Amado Boudou y también mucha información económica. Y justamente respecto a la información económica, y Burgueño y Canenguícer tienen los mejores datos respecto a qué puede pasar con los fondos buitres y qué ha pasado en el día de hoy respecto al nuevo índice de inflación que anunció el ministro de Economía, Axel Kicillof. Hoy se conoció la inflación de mayo y lamentablemente vuelve a haber dudas, interrogantes respecto a la inflación oficial. Es decir, hay de nuevo una serie de cuestionamientos al índice oficial de inflación. ¿Por qué? Porque el INDEC dio 1,4% en inflación en mayo, lo cual muestra una desaceleración de la inflación oficial que había sido 3,7% en enero, el mes fuerte, el mes de la devaluación. Ya venía muy fuerte desde diciembre, pero el INDEC venía truchando totalmente el índice, marcaba 0,8, 0,9 mensual, blanquea el índice en enero, después vuelve a publicar una inflación muy elevada, 3,4% en febrero. Todos decían hasta ahí está bien, es correcto, es más o menos lo que había pasado después del coletazo de la devaluación. 2,6% en marzo, una desaceleración que también tenía que ver con la desaceleración, con el enfriamiento de la economía. 1,8% en abril, y acá empiezan a encenderse algunas luces amarillas nuevamente, porque ahora van a ver, no comparando con las consultoras privadas, sino comparando con otros organismos públicos que miden también la inflación en distintas regiones. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos un organismo oficial de estadística, que también son funcionarios públicos, que también se le paga el sueldo como a los funcionarios del INDEC, pero viene difiriendo en la medición de inflación, sobre todo en estos últimos meses respecto a lo que está midiendo el INDEC de Kicillof. Y este último mes, 1,4% también enciende luces amarillas, yo diría ya naranjas, respecto a si no se vuelve a una manipulación, esta vez un poco más sutil, no tan grosera como la que hacía Guillermo Moreno, que te pasaba directamente a 0,8, 0,7, 0,9, pero un índice de 1,4% de inflación en mayo que nuevamente abre cuestionamientos sobre los datos oficiales de precios. ¿Por qué? Fíjense lo que ha pasado con la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que a diferencia del INDEC, la Ciudad de Buenos Aires viene midiendo este índice de inflación en el último año y medio, y a diferencia del INDEC no carga con el peso, con el sallo del dibujo, de la truchada, de todo lo que ha hecho Guillermo Moreno y los directivos del INDEC que todavía están en funciones. ¿Y qué mide la Dirección de Estadística de la Ciudad? Es la barra roja. Bueno, una inflación que mes a mes es más alta. En enero se justificaba porque en la Ciudad de Buenos Aires los porteños habíamos sufrido un aumento muy fuerte de las tarifas de subte, de colectivos y de trenes, cosa que no ocurría en el resto del país, donde ya las tarifas eran más altas y no habían sufrido un aumento de tarifas especial en enero, con lo cual el INDEC, que mide supuestamente en todo el país, con 6 canastas regionales en todo el país, se justificaba que al INDEC le diera menos que a la inflación de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurrió en febrero, ya también la ciudad medía una inflación más alta. Ahí no estaba tan justificado, pero uno decía, bueno, después de la devaluación, después del tarifazo de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, podía ser. Ya en marzo empezaron a abrirse interrogantes porque a Macri le seguía dando en la Ciudad de Buenos Aires una inflación ya bastante más elevada que la de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto se hizo totalmente evidente en el mes de abril, donde casi la inflación de la ciudad casi duplicó a la inflación que mide el INDEC, la barrita verde, en todo el país. Y acá pasa lo mismo. En mayo, fíjense que este es el último dato que lo ha dado a conocer también en las últimas horas la Dirección de Estadísticas Oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. No estamos hablando de las consultoras privadas, marca 2,5% de inflación y 1,4% el INDEC de mayo. Con lo cual, los primeros 5 meses del año, entre enero y mayo, ya hay una disparidad importante de la inflación
que mide Kicillof con el INDEC, que marca 13% de inflación en los primeros 5 meses del año, y la inflación que mide la Dirección Oficial de Estadísticas en la Ciudad de Buenos Aires, que marca casi 20%. 19,8% de inflación. Estamos hablando de 6 puntos de inflación ya de diferencia en los primeros 5 meses del año. Es más, la inflación anualizada en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, mayo de este año respecto a mayo del año pasado, es del 39,5%, lo que mide el organismo oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El INDEC no podemos saber cuál es la inflación de mayo de este año o mayo del año pasado, porque desde diciembre último para atrás es toda trucha la inflación del INDEC. Entonces el INDEC ni siquiera, es tan vergonzoso lo que ha ocurrido con la Dirección Oficial de Estadísticas y Censos a nivel de país, que no podemos saber, no podemos comparar este 39% que le da Macri en la Ciudad de Buenos Aires con cuánto era la inflación en el último año en todo el país en el INDEC. Bueno, fíjense lo que dice Kicillof. Kicillof dice que las consultoras miden mal la inflación, que son una truchada, que son inconsistentes, como si él fuera un directivo de la Sorbonne, o como si fuera el ministro de Economía o el secretario del Tesoro de Estados Unidos o de Brasil, que tienen direcciones de estadística que no son truchas y que siempre han medido con cuestionamientos los datos de crecimiento o de inflación. Escúchenlo a Kicillof hoy muy duro, dando un número que ya abre sospechas, no solamente con las mediciones privadas de las consultoras, que en general solo miden en Capital y Gran Buenos Aires, pero vienen midiendo una inflación que después el INDEC se acercó a esa inflación. No es que las consultoras privadas se acercaron al INDEC, sino que el INDEC, al sincerar sus números, se acercó a la inflación que medían las consultoras privadas. Pero dejemos de lado las consultoras privadas, que es cierto que no tienen mucha capacidad de medir inflación en un territorio muy vasto. De todas maneras, medir la inflación no es medir la fusión del átomo, es decir, no es ciencia de la más elevada y no se necesita estar en la frontera tecnológica para hacer un índice de precios, es de lo más básico que existe en el estudio estadístico. Pero fíjense lo que dice Kicillof hoy, muy prepotente, diciendo, miren, esta es la inflación, se está desacelerando fuerte y lo que miden las consultoras privadas es toda una truchada. Y presten atención quién asiente, cuáles son los únicos 2 funcionarios que asienten cuando termina su speech Kicillof. Estaba casi vacía la sala del microcine del Ministerio de Economía, donde Kicillof habla, ya van cada vez menos periodistas a prestarle atención al Ministro de Economía, pero al final hay 2 funcionarios que asienten cuando habla el Ministro de Economía. Ahora les cuento de quién se trata. Hay un problema de metodología. Deberían revelar cuál es la metodología, cómo se miden estos precios y sobre todo las fuentes periodísticas que después lo toman como un indicador de la inflación, deberían hacer, no digo todas las repreguntas y las verdaderas, los verdaderos interrogatorios con respecto a algunos puntos que le hacen a los funcionarios, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Está muy bien, es el papel de la prensa, pero hay que ser simétricos. Cuando le dice un consultor o un político opositor, porque ese índice inconsistente es un índice trucho, entonces podría haber una pregunta que le diga, bueno, pero ¿cómo miden esto? ¿De dónde sale? Por eso, y ahí tendríamos un potencial debate, que no estaría mal, y nosotros estamos dispuestos a darlo. Bueno, esos 2 que están ahí asintiendo cuando habla el Ministro de Economía son nada más y nada menos que Ana María Edwin, la señora, que es la directora del INDEC, y Norberto Iscovich, el director técnico del INDEC. Ellos están desde hace más de 6 años en el INDEC y han participado en toda la destrucción sistemática de todas las estadísticas públicas por parte de Guillermo Moreno. Eran los 2 soldados de Guillermo Moreno en el INDEC. Entonces, cuesta, por más buena fe que tenga el ministro de Economía, entender cómo el ministro de Economía habla de la truchada de otros cuando tiene en primera fila a los 2 personajes que trucharon todas las estadísticas, pero no solamente trucharon el índice de precio al consumidor, trucharon los datos del crecimiento económico. Tanto el crecimiento económico como la inflación, el propio INDEC reconoció que se trucharon sin hacer la autocrítica necesaria, pero bueno, reconocieron que se trucharon durante los últimos 6 años. Porque en el caso de crecimiento además revisaron los datos para atrás, en el caso de inflación no. Trucharon los datos de pobreza, trucharon los datos de indigencia, trucharon los datos de la inversión en la Argentina, trucharon los datos del comercio exterior, de cuánto exportamos al mundo. Y así puedo seguir hasta las 10 de la noche. Entonces, es raro ver al ministro de Economía hablar de qué truchos que son las consultoras privadas,
cuando tiene a los dos máximos truchos sentados en la primera fila del microcine del Ministerio de Economía. Igualmente, insisto, la comparación es con la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, y fíjense en los primeros 5 meses del año. Uno dice, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia? Los porteños estamos sufriendo una inflación mucho más elevada que en el resto del país. Esa puede ser una primera pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos en los primeros 5 meses del año casi 20% de inflación y el INDEC mide para todo el país solo 13,6%? Puede ser un poco el tarifazo, un poquito, un punto y medio el tarifazo de transportes que hubo en Capital y Gran Buenos Aires en enero. Pero el resto se explica porque el INDEC está midiendo en el rubro alimentos, está midiendo los precios cuidados. Así como en su momento Moreno iba y medía en el rubro alimentos los precios en el mercado central, que es apenas el 1% del consumo, el 2% de todo el consumo nacional, hoy se miden los precios cuidados y no los precios de mercado. Por eso se explica que la inflación de alimentos para el INDEC le da mucho más baja que la inflación de alimentos, que es prácticamente el doble, en la ciudad de Buenos Aires en el último mes. Entonces es muy polémico, porque además el INDEC no está abriendo, por ejemplo, las canastas regionales. Kicillof habla de abrir la metodología. Bueno, el INDEC no publica cuánto es la inflación en Capital y Gran Buenos Aires, cuánto es en el noroeste, en el noreste, en Cuyo, en la región central, en la región pampeana, en la Patagonia. Hay 6 canastas, supuestamente el INDEC mide la inflación en 6 regiones de todo el país. Si publicara cuál es la inflación en cada una de esas regiones, podríamos revisar y comparar la inflación de Macri en la ciudad de Buenos Aires con la inflación del INDEC de Kicillof en el área metropolitana, Capital y Gran Buenos Aires. No podemos hacerlo porque no lo publican. No publican cuáles son los precios promedio que está relevando el INDEC para saber si están relevando los precios cuidados o los precios de mercado. No publican cuánto está el kilo de asado, a cuánto está el kilo de pan, el kilo de lechuga, cosa que publicaba históricamente el INDEC hasta que entró Moreno a los tiros y truchó toda la estadística y borró ese tipo de información. Entonces cuesta entender por qué Kicillof, que necesita ahora pasar la gorra en los mercados internacionales, ganar credibilidad, y por eso pagó el costo político de blanquear en enero, en febrero y en marzo el índice de precios, ahora está tal vez manipulando nuevamente la estadística y por otro lado de manera prepotente diciendo todo lo demás son unos truchos. Fíjense Kicillof reconociendo que en algunos casos los acuerdos de precios que están haciendo, por ejemplo en el caso de laboratorios, no son cumplidos. Desde el punto de vista del Ministerio de Economía, en la Secretaría de Comercio, no vamos a permitir abusos en un rubro tan sensible como medicamentos. Y repito esto porque precios cuidados, la cuestión de los autos, la cuestión de los plásticos, la cuestión de los materiales de construcción donde estamos trabajando, no es que estamos cuidando al gobierno, a este ministerio, a una secretaría, estamos cuidando el bolsillo de la gente. Estamos cuidando el bolsillo de la gente, en acuerdos voluntarios con el sector privado, pero estamos cuidando el bolsillo de la gente. Si ahora yo estoy denunciando que no se cumplió un acuerdo con los laboratorios, lo que quiero decir es que a la gente le aumentaron los remedios. Y los remedios son algo básico. Bueno, quienes estaban ahí también, de nuevo, asintiendo y demás, eran Edwin e Iscovich. Y totalmente de acuerdo con Kicillof. Los precios cuidados no te sirven como política antiinflacionaria. Ahora, si firmás algunos acuerdos de precios cuidados, que lo cumplan. Y si no, rompeles la cabeza. Andá contra los laboratorios y rompeles la cabeza. Porque están diciendo que van a cumplir con los precios cuidados y después te patinan, te pasan por arriba y suben los precios. Ahora, Axel, te pido por favor, echalo a Norberto Iscovich, echala a Ana María Edwin, y si alguien te llama cada vez que venís a dar estas conferencias y te dice quiero que estén estos dos personajes en primera fila, ponete firme y decirle que no. Explicale que eso va contra la política económica, que atenta contra la credibilidad que tratás de recrear, porque si no, no te cree nadie. ¿Cómo te van a creer con el índice de precios si están Edwin y Iscovich en primera fila? Ahora, todo lo demás, los precios, cuidado, dale con todo, dale contra los supermercados, dale contra los laboratorios. No es una política inflacionaria, pero claramente tener precios cuidados ayuda a millones de personas de menores recursos a acceder por lo menos a un precio más barato cuando la inflación corre muy por delante de los salarios. Vamos a hablar de los 3 frentes que tiene abiertos Cristina. Buitres el lunes en Estados Unidos, día clave. Amado Vudú, Vudú Amado.
o odiado hoy por medio gabinete, y Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está lanzado con todo. Guiños a Clarín, interna oficial, Scioli rebelde como nunca. Mientras rueda la pelota del Mundial, el gobierno tiene 3 frentes abiertos que difícilmente puedan apagarse con los goles de la selección. La situación judicial de Amado Vudú seguirá en la tapa de los diarios la semana próxima. El juez federal Ariel Lijo tiene citados al socio comercial y amigo del vicepresidente José María Núñez Carmona y a Nicolás Chicone, el fundador de la calcográfica más importante del país. Lijo además llamó a indagatoria al ex jefe de gabinete de Vudú, Guido Forcieri, después de que el funcionario de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, lo mencionara en su escrito como el nexo con Núñez Carmona. La declaración del mejor amigo de Vudú puede ser clave, sobre todo ahora que ya no comparte la defensa con el vicepresidente. La otra noticia que puede definir el humor del gobierno es la decisión de la Corte de Estados Unidos sobre el juicio de los holdouts contra la Argentina. La Casa Rosada espera que el lunes próximo el tribunal anuncie la consulta a la administración de Barack Obama, lo que serviría para ganar por lo menos un año más de tiempo. Pero si la Corte norteamericana rechaza el caso, el fallo quedará firme y complicará los planes de Axel Kicillof, que espera con ansias el ingreso de dólares frescos desde el exterior. Como si tuviera poco con Vudú y los buitres, Cristina Fernández de Kirchner ahora ve como Daniel Scioli la desafía en público. El gobernador bonaerense avanza con un equipo de asesores que cuestiona la política económica de Kicillof y se fotografía en público con los enemigos de la Casa Rosada. El diálogo amable de Scioli con el CEO de Clarín, Héctor Manieto, en el Malva, fue tomado como una provocación por el kirchnerismo. Piensan que el gobernador cruzó un límite del que no hay retorno. ¿Se decidirá Cristina a respaldar un candidato propio para frenar la ofensiva de Scioli? Mientras el Mundial se juega en Brasil, en Argentina, el gobierno ataja penales. Bien, ya estamos con María O'Donnell, periodista de Radio Continental, con su programa 50 Minutos los jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 26. Gracias por venir, María. Gracias, Maxi. Con Martín Angulo, que es periodista en varios medios, también columnista del Exprimidor, en el programa de Ari Paluche en FM Latinas. Gracias, Martín. Gracias. Especialista en temas judiciales, uno de los que mejor cubre todo lo que pasa en tribunales. Bueno, Carlitos Burgueño, que es un habitué, el hombre clave del ámbito financiero, un habitué en las picadas. Y Martín Calenguiser, periodista económico del diario La Nación. Ahora hablamos de Vudú, de todo el tema político. ¿Cómo ven los desafíos económicos que tiene Cristina? Básicamente recesión, el tema de los buitres y bueno, y esto que ha pasado hoy con la inflación, no sé qué opinión, estuve un poquito enfático con Kicillof, pero bueno, qué sé yo. Sí, estás no sé a favor o en contra de Discovery, no quedó claro. Si los echa vamos todos a apoyarlo, Si necesita Kicillof una mano, no sé, yo por lo menos voy. Bueno, es raro, ¿no? Haberlos mantenido, ahora da lo mismo. ¿No? Ya vamos por el índice de mayo ya. El momento de echarlos era, o de agradecerles todo lo que hicieron por la inflación y la patria era en enero. Ahora da lo mismo, la verdad que da lo mismo. El responsable de que el nuevo IPC-NU sea creíble es el ministro. ¿Ves dudas en ese índice en los últimos 2 meses? A ver, tiene lógica, a ver si está bien medido o mal medido, pero tiene lógica lo que dice el ministro por lo que vos decías. En el interior no hubo aumento en los transportes, o sea, el IPCU, como era el INDEC, es mitad bienes, mitad servicios. Sí. Los servicios en el interior del país casi no tuvieron aumento, ya lo habían tenido en su momento. La electricidad, el gas es más caro en Rosario que en Capital Federal, porque en su momento tuvieron un ajuste que nunca tuvieron en la Capital Federal. Entonces vos medís la electricidad y el gas y no hay aumentos, tampoco en el transporte en el interior, sí en la Capital Federal, y por eso la distancia. Eso fue enero. Enero, sí. Después sí, bueno, en el gas sí hubo un incremento, acá. Y después en el tema de los alimentos, él mide precios cuidados. ¿Está bien o está mal? Y está mal. O sea, está mal, pero, o sea, payasada, bueno, es más enfático mi compañero. A ver, y vamos al tema de precios cuidados, si querés. La canasta de precios cuidados es bastante completa y ayuda en un momento, cualquier acuerdo de precios. Son 400 productos. Es que no sirve, que no representan todo el consumo de los argentinos. En un supermercado hay 10.000 productos y estos son 400. Es una ayuda, es un bastón para los sectores menos favorecidos, mientras vos haces otra cosa.
El problema es que no se está haciendo esa otra cosa. Y el gobierno está convencido, o el ministro creo que está convencido, que esa otra cosa no hay que hacerla. Que la inflación, con las herramientas que se están utilizando, se está controlando, él te muestra que está bajando, entonces no hay nada para hacer fuera de lo que se está haciendo. Y ahí creo que está el problema con respecto a la inflación. No se están... agregaría, Carlos, discúlpame, que la Dirección de Estadística de San Luis, que es una de las pocas que sigue publicando también por su cuenta, está mostrando índices muy parecidos a los de la Ciudad de Buenos Aires, así que en realidad ahí rompe en realidad un principio que estaría mostrando de que los porteños somos los que estamos consumiendo caro. Santa Fe estaba ahí, que seguía publicando que no. Además, te digo una cosa, a mí me decían que los precios aumentaban más en el interior que en la ciudad, entre otras cosas porque hay más precio cuidado en la ciudad que en el interior. Sí, sí. Pero bueno, qué sé yo. De Sí, todas sí, maneras sí. no podés medir precio cuidado como índice de inflación. Tenés que medir un índice que diga inflación cuidada. Porque el índice de inflación se usa para indexar un contrato de alquiler, para deflactar salario. Es decir, medir eso, si lo hace, no creo que lo reconozca nunca, Kicillof, porque si lo hace, es como dice Martín, es una payasada, no es un índice, no es Pero, un índice a ver, de inflación. tener un acuerdo de precios cuidados es una invitación a que el INDEC mida eso. Ahora, que está mal, y obviamente que está mal, obviamente que está mal hecho. Con Moreno era como la payasada, porque tenías una panadería del pan al kilo al cual lo medía Moreno. Ahora tenés, claro, digo, ahora tenés una versión mucho menos grotesca del grotesco, pero un poco lo que vos decías con la permanencia de las mismas autoridades. Si no te cambia esta idea de ir a buscar en donde sabes que vas a encontrar más barato como metodología de medición y no transparentar realmente cuáles son las canastas, es difícil que ganes total credibilidad. Y por eso seguimos discutiendo, porque si no, nos seguiríamos discutiendo. A ver, con Moreno era una comedia bizarra de Jim Carrey. Ahora es una comedia inglesa, humor inglés. Más ¿no? fina. Más fina, pero es una Si comedia vos igual. publicaras, por ejemplo, el quesito, cuánto mide el Ah, queso, bueno. que antes se publicaba en Estados Unidos, Sí. se publica en otros países. ¿Cuánto es el nivel promedio de precios también? Vas a saber si está midiendo precio cuidado, si está Estamos midiendo en infiriendo la esquina de la casa de nivel. Kicillof. Suponemos que son los precios Logramos cuidados. una inferencia. Claro. Sí, pues no publican la información. Se supone. Dicen que desastre en la consulta privada. ¿La consulta privada desde cuándo tienen la obligación? El que tiene la obligación de publicar estadísticas confiables es el Estado, no las consultoras privadas. El real negocio de las consultoras privadas es el Estado al mantener esta Es decir, el que le dio el negocio, exactamente, coincido con vos, el que hizo ricos a los consultores privados midiendo inflación, que antes no medían, porque nadie iba a prestar, medían estudios sectoriales, bueno, a ver el precio del jabón, porque una empresa necesitaba lanzar un producto nuevo, pero no medían inflación. El que le dio ese negocio fue Guillermo Moreno. Ahora, Martín. el que iba a entrar en enero a las patadas echando a Iskovich y Edwin, nos Sí. lo dijo a nosotros, era Kicillof. Yo me lo llevo puesto, en la segunda conferencia de prensa estos tipos no aparecen más. Estamos a 6 meses y todavía están al lado de él. Evidentemente hay una decisión de la presidenta o de la gratitud que le tiene por estos 7 años de servicio, o no sabemos si el poder omnímodo del cual habla todo el mundo de Kicillof no es tal, pero ellos están ahí, con lo cual, como dice Carlos, hoy, si los echo o no, no tiene mucho sentido. Hablemos de los 3 frentes que tiene abiertos Cristina y empecemos ahora, vamos a hablar de Vudú, de Scioli, que ha sido duro en esta semana, ¿no? Y aparte atraviesa el tema Vudú también, Scioli, pero el tema económico, ¿cómo lo ven? Es hasta ahora el más difícil que tenía Cristina. Lo que pasa es que saltó Vudú, salta la interna política y uno dice, bueno, está atajando penales por todos lados. Ahí está el tema de la decisión del Banco Central y de nuevo vuelve a aparecer esta supuesta interna entre economía y el Banco Central por el control a los intereses en los bancos, a algunos, a los prendarios y a los hipotecarios no de vivienda, y diciendo que en realidad Kicillof lo que quiere es reactivar y el malo es Fábrica, que lo que quiere es cuidar a los bancos, pero realmente es una medida muy chiquita. Me da la sensación que Kicillof está asustado por la situación económica, por la recesión, pero que están agarrando con balas de salva, digamos, ¿no?, el problema. Y del otro lado está lo que vos decías de los fondos buitres el día lunes, el consenso de los abogados que siguen este tema, y Carlos probablemente coincida conmigo, es que el gobierno de Estados Unidos le va a pedir la opinión al Procurador General de Estados Unidos, por lo tanto la Argentina ganaría, no sé si un año, pero sí hasta el año próximo, por lo tanto podría llegar a negociar con los fondos buitres. En ese sentido, si se cumpliera ese pronóstico, descomprimiría un poco, pero en el mientras tanto está recesión
e inflación del 39%. Es decir, que le da tiempo a Cristina para que Kicillof busque dólares en el exterior y pueda de alguna manera encontrar alguna fórmula para empezar a recuperar un poquito la economía. A ver, si se fueran a decidir a emitir, sí, pero cuando vos hablas con ellos te dicen no queremos emitir, tal vez emitemos a través de YPF. Emitir bonos en el exterior. Colocar deuda, digamos, ¿no? O sea, no sé por qué el gobierno, en vez de andar derecho, ha empezado a estar sinuoso de nuevo. Uno es el tema del INDEC, el otro es el tema de las tasas, la relación con los bancos. Da la sensación como que pensaron que ya ganaron la batalla en enero con la suba de tasas y contra el dólar, y que ya está. Como que Cristina dijo, ya está. Con esto llego a diciembre de 2015 sin crisis, termino mi gobierno sin crisis y con esto me basta. Que el ajuste lo pague el próximo, digamos, se lo dejo completito al próximo. María, ¿cómo ves el tema? Estalla el tema vudú, bueno, y se plantea un nuevo escenario político, ¿no? También yo decía, lo junto mucho con el tema Scioli, porque ahora vamos a hablar, Scioli esta semana se ha movido de manera sorprendente, muy fuerte en su candidatura presidencial. Bueno, también es cierto que vudú lo metió en la causa, ¿no? Sí. Chicone, digo, cada uno lee los subtextos de lo que está pasando también, ¿no? Y lo metió, lo metió como el instigador de la causa, planteando que básicamente la teoría más conspirativa, que se sacó de encima a un posible rival y que esa fue la razón por la cual vudú es víctima de toda esta historia. Para mí lo más interesante es este tema de Núñez Carmona. A mí, digo, me tiene muy intrigada. Me parece que la semana que viene, hoy el juez Lijo dijo que si no aparece a presentarse voluntariamente le va a liberar orden de captura. Estamos hablando el jueves próximo, sí. El jueves próximo, íntimo amigo de vudú, de Mar del Plata. Son socios, no es que solamente compartían abogados hasta que ahora que separaron abogados. Todo el incremento patrimonial que Amado Vudú presenta ante la Oficina Anticorrupción se lo atribuye no a su salario ni de ministro ni de vicepresidente, sino a los dividendos que le dan estas sociedades que tiene con Núñez Carmona. Al enriquecimiento de Núñez Carmona, su socio y amigo. A los beneficios de las sociedades que comparten. Le liquida dividendos, le da ganancias. Entonces, digamos, o sea, para que entendamos, además de ser su amigo testigo de casamiento, el hombre del divorcio, al que le dio para alquilar el departamento, cualquiera que conozca la vida de ellos, digo, dos solteros que siguieron desde la adolescencia muy juntos. Esa imagen, además que se conoce, es una imagen que no dieron a conocer ellos, sino que a mí me llegó vía una fuente de información de ellos dos abrazados en New York, que da un poco la idea del tipo de relación que tienen. Es una relación muy íntima hace muchísimos años. Núñez Carmona, lo que, digamos, ahora lo que ocurre es que Núñez Carmona dice, como yo no soy funcionario, digamos, lo que dice vudú, se desprende de Núñez Carmona, y como Núñez Carmona no es funcionario público, en teoría no tendría incompatibilidades. Entonces él dice, bueno, hizo cosas, en todo caso, hizo cosas mal. ¿Pero por qué hizo cosas mal? Dice vudú, porque me comprometió a mí. ¿No? Pero él dice, pero todo lo que él hizo, Núñez Carmona lo hizo por las suyas, no lo hizo en representación mía. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? No soy de los que siguen el día a día este caso. Dale. ¿Pero no es más grave el tema de Formosa que el tema Chicone? ¿No es más grave? No, el tema Chicone no, pero es también grave. A ver, para que la gente entienda, poneme la placa del diagrama de Chicone, ¿no? Más allá de la foto, abrazados en Nueva York con Núñez Carmona. Pues siempre esto hay que repasarlo, digamos. Ya la gente conoce todos los personajes, pero para que se entienda lo que pasó esta semana, y ahora Martín nos va a ayudar. El juez Lijo ya había dicho que él sospecha que Amado Vudú, junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona, que ahora tiene que ir como indagado y no se sabe dónde está, el jueves próximo ante el juez Lijo, y Alejandro Van der Bruele, el presidente de Olfam, pero a quienes todos indican como un empleado de Núñez Carmona, en todas las reuniones recibía órdenes de Núñez Carmona de manera incluso hasta despectiva, ¿no? En un trato muy poco cordial que tenía Núñez Carmona, dándole órdenes adelante de todos a Alejandro Van der Bruele. Bueno, que vudú, Núñez Carmona y Van der Bruele se habrían quedado con la imprenta Chicone, la mayor imprenta del país y la única en condiciones de imprimir billetes. De hecho, contrataron, teniendo de Olfam el control de Chicone, 410 millones de billetes de impresión. Además, de Olfam, que fue constituida 2 años antes, en el 2009, hizo un contrato con la provincia de Formosa, como decía Carlitos Burgueño, por 7.600.000 pesos por asesorar en la reestructuración de deuda. Reestructuración de deuda en la que interviene Amado Vudú como ministro de Economía, autorizando esa reestructuración del gobierno de Gildo Infran.
Diolfan, que tenía un solo empleado, 2 años después se compra la mayor imprenta del país. Y además, Diolfan imprime, antes de quedarse, cuando se queda con la imprenta, su primer trabajo es imprimir las boletas del Frente para la Victoria, Cristina Vudú, por lo cual cobra 12 millones de pesos. Bueno, el testimonio impactante de esta semana ha sido el de este señor, Rafael Resnick Brenner, que era el jefe de gabinete de Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, que ha dicho que él fue a una reunión en el Ministerio de Economía con el jefe de gabinete de Vudú y se encuentra ahí con Núñez Carmona, y el jefe de gabinete de Vudú le dice a este funcionario clave de la AFIP, porque la AFIP lo que hizo es levantar el pedido de quiebra que había hecho anteriormente, bueno, que el jefe de gabinete de Vudú, al lado del despacho de Vudú, le dice que todo el trámite de AFIP lo va a seguir José María Núñez Carmona, que es el amigo, el socio de Vudú, todo bien, Nariga, pero no es funcionario público y estaba ahí en el Ministerio de Economía. Dicen todos, y de hecho me parece que hay ya pruebas al respecto, que entraba y salía permanentemente en el Ministerio de Economía y no eran visitas, digamos, de amistad, no era para hablar de los tiempos de Jockey en Mar del Plata, sino para hacer negocios con el tema Vudú, ¿no? Ese es el planteo. Claro, sí, que uno de los negocios que hicieron juntos es el de Chicone, aprovechando Núñez Carmona la posición de poder de Amado Vudú. Ese es básicamente, digamos, lo que dice Lijo que ocurrió con esta causa. Lijo tiene también la causa de enriquecimiento ilícito de Amado Vudú con el mismo fiscal, con el fiscal Dilelo, en la que, bueno, además está el tema del patrimonio y la evolución del patrimonio de Amado Vudú. Que también ha crecido de manera importante. Y en la que está investigado junto con Núñez Carmona también el enriquecimiento ilícito, no solo en Chicone. ¿Sabes que fue muy importante el testimonio del exfuncionario de la AFIP señalándolo a Núñez Carmona? Porque hasta el momento los únicos que habían dicho que Núñez Carmona negociaba en nombre de Vudú eran los Chicones. Y la estrategia de la defensa era decir, bueno, nos desacreditan porque son parte. Por eso es muy impactante, porque termina siendo un exfuncionario de este gobierno. No es exfuncionario, es actual funcionario porque está en Salta. Es el jefe de la delegación Salta AFIP, es el que se encarga de todo el noroeste de la AFIP. Es decir, es un funcionario muy importante dentro de la estructura de la AFIP y actualmente está en funciones. Y de otro dato, dijo que esta reunión que tuvo con Forcieri y con Núñez Carmona se le informó a Ricardo Echegaray. Un Ricardo Echegaray que está como en los extremos de la causa. Para el fiscal es imputado y pidió la indagatoria, y hubo un juez de la Cámara Federal que dijo que tiene que ir en indagatoria, y para el juez dijo que no solo es testigo, sino que en el llamado indagatoria de Vudú, Núñez Carmona y los Chicones dijo que evitó Echegaray ese primer plan extraordinario que los Chicones iban a recibir. Ahora, tengo una pregunta, ¿cómo sigue esto? Porque la verdad que fue impactante este testimonio de este funcionario de AFIP, de Resnick Brenner, esta semana. No se lo esperaba a nadie. Tan impactante que 5 horas después que declaró, lo llamó indagatoria a Forcieri, al ex jefe de gabinete de Vudú en Economía. El Lijo lo llamó. Mundial, ¿no? Sí. Es funcionario argentino ante el Banco Mundial. Pero ya sacó un comunicado contradiciéndolo. Sí. Y sí. No, bueno, está bien, claro, sí. Si no contradice, a ver, ya se ratifica. Si no se ratifica, ya son todas traiciones para poder. Aparte, Vudú, a ver, ¿cuál es el problema de Vudú? Que ahora tiene que plantear que su estrategia no solamente lo traicionó Núñez Carmona, que hacía y se quería quedar con la principal imprenta del país, sino que lo traicionó su jefe de gabinete, que estaba en el despacho al lado diciendo Núñez Carmona es el hombre. Y se despega tarde también de Núñez Carmona, ¿no? 2 años después de que empezó la causa. Bueno, pero hay que ver si disolvieron sus sociedades. No, bueno, por eso te digo. No, el propio Vudú reconoció, por lo menos hasta esta semana, porque Vudú una semana dice una cosa, otra semana dice otra, pero esta semana dijo que no, que siguen siendo socios comerciales. Maxi, además en economía, yo de la causa no conozco casi nada, en economía Forcieri era Vudú y Vudú era Forcieri. El jefe de gabinete. Es un chico muy joven que viene del SEMA, todos lo conocemos, que estuvo desde el año 2006 con Vudú en la ANSES y que bueno, que obviamente era la mano derecha de Amado Vudú. Pero además tiene un problema, es decir, Núñez Carmona no se puede despegar de la causa, porque el juez Lijo, por ejemplo, ha llamado al síndico de la quiebra en su momento de Chicone, y Núñez Carmona apareció en su momento cuando se levantó la quiebra. O por ejemplo, ¿se acuerdan del tema de los empleados de Chicone? Sí. Es decir, hay empleados de Chicone que dicen, sí, efectivamente, el que iba a Chicone y decía, hacía la arenga, vamos a levantar esta, era Núñez Carmona. No, y la reunión con el directivo de Volt, claro, que es un testimonio más que va a ir a ratificar a la causa, porque Volt tenía alquilada la planta
con consentimiento del juez. Y entonces llega en un momento, estaban haciendo el censo, imprimiendo todos los papeles del censo en ese momento, le habían adjudicado la contratación a Volt, y Volt, para desarrollar el censo, toma la planta de Chicone con el consentimiento del juez, porque ofreció mucho más plata que Casa de Moneda, pujaron Casa de Moneda y Volt para ver quién podía utilizar la planta más importante de Chicone. Se la queda Volt. Volt estaba haciendo todo el tema del censo, y aparece Núñez Carmona diciéndole, ¿me entregás la imprenta? Bueno, no, ¿sabes qué? Tengo un contrato firmado. Le dice, no entendiste nada, compramos Chicone. Sí, se lo dice a un directivo de Volt, y ahí entra el tema de Scioli. Claro, se le dice a un directivo de Volt que al parecer habría sido asesor de Scioli en algún momento. Trabajó con Scioli en el PJ de la campaña, en la primera campaña que hizo Scioli como candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Menem lo tira a la política, digamos. Y figura en Lancés, por eso le pide Vudú al juez que se fije qué tipo de aportes tiene Lancés. Trabajó en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados cuando Scioli era diputado. Muy pícaro el hijo, porque se mete en medio de la interna política del poder cuando pide, en el día de hoy, le pide, no sé si es a través de un exhorto, me vas a corregir Martín, al Congreso le piden que aclare para quién trabajaba este señor, que Gabela, ¿no? de apellido. Vudú, en la indagatoria le dice, averigüe, sin decirlo, digamos, dejando dónde trabajaba, en el Congreso, en diputados y en Senado. Eso lo pidió el juez. En diputados trabajaba en la Comisión de Deportes. Pero para Scioli. Sí, pero ¿cuál es el...? Sigamos, pasemos... Ok. Prepara un terreno. Trabajaba en el 97 para Scioli en la Comisión de Deportes, y hoy es un directivo de Volt. Acá me parece que pasa lo siguiente. Vudú lo que quiere decir, y esto lo reconoce en el ambiente político, que es así. Volt, que se presenta en la quiebra de Chicone y presenta 4 millones de pesos, y por 4 millones se quedaba con la empresa y se queda por un año en el alquiler hasta que se determine qué hacer con la quiebra. Empresa a la que le acababa de dar el Correo y el Ministerio de Planificación la licitación del censo. Claro, pero en el ambiente político dicen, Volt era Duhalde, Scioli y un par de ministros del Gabinete Nacional, que justamente por eso consiguió esos contratos. Randazzo, lo acusan a Randazzo. Y Aníbal Fernández también, a los dos. Es decir, que esto era un poco ese ambiente. Pero esa era una licitación de Correo. Bueno, y que Kirchner le agarra y dice, bueno, y el propio Vudú, esto no puede ser para el enemigo político, tiene que ser para nosotros. Ahora, más allá de eso, que tiene que ver con una interna política, esto no tiene nada que ver con que un grupo de amigos se quiera quedar con la principal imprenta del país. Digamos que después lo que hace Vudú, o lo que sospecha el juez dijo que hizo Vudú, más allá de que haya un contexto político interno y la típica intriga, ¿no? Pero en todo caso la solución era estatizarlo. Lo que trascendió es que también la discusión en aquel momento, que es lo que terminan haciendo finalmente, que es estatizando Chicone, salvo que nadie fue a reclamar la plata de Chicone. Pero en lugar de eso, lo que pasó fue que los amigos de Vudú se encontraron con un tremendo negocio para su beneficio personal. Bueno, muchos piensan que esto no lo hubieran hecho si no estaba Vudú en el medio, porque necesitabas levantar la quiebra, una deuda millonaria con el plan de facilidades de la FIP, y después lo que también le plantea el juez, que el objetivo final era hacer negocios con el Estado, que le pone y se lo dice. Lo que decías de Volt, que dijo Vudú en la indagatoria, dando a entender de Scioli, me parece que prepara el terreno para lo que va a venir en Vudú en la causa. Él dijo que va a volver a declarar y que va a hacer una declaración indagatoria política. Me parece que en esta, que él llama jurídica, empezó a dar algunas señales de por dónde puede ir cuando vuelva a declarar. Hay un momento genial de la indagatoria que la publicó Vudú, que en eso la verdad se prestó un reportaje con preguntas y repreguntas con Marcelo y Ernesto, y además después, publicó la totalidad de su declaración, ¿no? Y hay un primer momento extraordinario, vale la pena leerlo, en el que él hace una larga exposición y después lo mira al juez y le dice, bueno, dígame usted qué pruebas tiene para decirme que yo soy dueño de Chicone. Y después lo para en seco y le dice... Acá la pregunta las hago yo. Le dice, no, ¿sabe qué? Está establecido en los procedimientos de la justicia en qué momento tengo yo que justificar el tipo de acusaciones que le hago. Si usted tiene alguna duda, tómese un ratito, charle con sus abogados y que sus abogados se la disipen. Ahora que voy a hacer las preguntas soy yo, le dice el juez a Vudú. Bueno, te voy a preguntar, María, y en todo caso también a los colegas periodistas económicos, ¿hasta cuándo lo banca Cristina? Y después de esta entrevista que dio con Tenemon y Slotoviazda en TN, uno se pregunta por qué. Vas a TN y te aceptás una entrevista muy rigurosa que hicieron nuestros colegas,
Y en un par de lugares, Vudú contesta con un argumento que evidentemente le dieron los abogados, pero ante la opinión pública, fíjense cuando habla, por ejemplo, de Núñez Carmona, de su socio y amigo. La verdad que yo no controlo la vida comercial de mis amigos. No la controlo. Cuando surgió todo este escándalo, ¿Le pediste explicación? Yo le pedí explicación. ¿Cuál es tu relación hoy con Núñez Carmona? La verdad que está mucho más fría y mucho más... A mí no me gusta hablar de ruptura, porque creo que la amistad es una cuestión que vale mucho, pero mucho más fría. Porque son demasiadas cosas, porque... ¿Sabes por qué sobre todo? Porque estas cosas no repercuten sobre Amado Vudú, repercuten sobre el funcionamiento de un gobierno. Y le reprocho que lamentablemente él debía haberme por lo menos puesto en conocimiento de algunas cosas para que yo dijera, no, che, esto no tiene sentido porque me puede perjudicar. Él siempre me dijo que él no tuvo que ver con el tema de la planta de Chicone. ¿Y usted le cree? Prefiero creerle. No es impactante. Es el momento más incómodo, me parece. Pero no es impactante, porque Núñez Carmona o es el tipo más hábil del mundo o tiene contactos que superan a... Pues ¿cómo hace Núñez Carmona? Que organiza eventos y no sé, y las RAVE y esas cosas, para quedarse con el 70% de Chicone. Después quedarse con un contrato de 7 millones de pesos con el gobierno oficialista de Formosa. Después contratar con las facturas de las boletas del Frente para la Victoria por 12 millones de pesos. Después conseguir un contrato desde Chicone para la impresión de billetes. Es decir, o tiene una banca política que desconocemos, o que por ahí Núñez Carmona va a la indagatoria y dicen, sí, ¿saben qué? Mi banca política era... ¿Vieron cómo fue lo de Formosa? ¿Cómo logró Núñez Carmona para conseguir todo esto? Lo de Formosa. Sí. The Old Found emite o manda a imprimir un talonario de facturas. La número 1 está anulada, la 2 está anulada, la tercera es a Formosa por 7 millones y medio de pesos. Es la empresa más exitosa en la historia del capitalismo. Y un año y medio después se queda con una imprenta que es la mayor del país. Obviamente el caso Chicone y cómo es que Old Found se mete en todo esto y Núñez Carmona, pero hay una pregunta más básica que es en este caso de Formosa, es decir, ¿quién la recomendó a una empresa que no tiene absolutamente ningún antecedente en reestructuraciones de deuda, que la gente no tiene por qué saberlo, pero es una cosa muy compleja y complicada de hacer, y que dependían de la autorización del Ministerio de Economía a nivel nacional, y Vudú era el ministro de Economía? ¿Por qué esta Old Found consigue en un contrato directo de 7 millones y pico de pesos un contrato directo para reestructurar una deuda de una provincia pobre con la Nación? Con la Nación. O sea, la contraparte era Vudú. Un tipo, a ver, Núñez Carmona, que lo organizaba que no sé si hay habitualmente, ustedes saben de economía, pero hay habitualmente intermediarios cuando es una provincia con la... Pues sí hay con acreedores... Mira, intermediarios hay permanentemente. Si es por eso, si es por intermediarios que cobran millones de pesos. Estamos hablando de una negociación de una provincia intermediario con la del Nación. Gobernador, intermediario... No, pero digo, habitualmente estos intermediarios no se usan para negociar deuda con privados, con bancos. Con bancos, se usan para traer a los acreedores que tienen los bonos, que están por reventar, para decir, bueno, vengan que vamos a reestructurar. Pero cuando vos te tenés el taco del ministro de Economía de la Nación... The Old Found no debe conocer un solo acreedor formoseño, y le dieron un contrato para reestructurar la deuda. A ver, el otro punto es cuando le preguntan por qué The Old Found justo persigue a Vudú en toda su vida, tiene la mala suerte... Sloto habla de las probabilidades, ¿no? de la ley de los grandes números. Vos tenés que tener mucha mala suerte para que justamente una empresa como The Old Found, que no es una empresa que está en la vida de los argentinos, no es, digamos, la Serenísima, que abrís un yogur y tomás la Serenísima, que está en la mesa de los argentinos. Bueno, no des idea. Digamos. Bueno, ¿por qué persigue a Vudú? Por ejemplo, Van der Belle apareció pernoctando en el departamento de Vudú. Pero porque eso fue culpa de Núñez Carmona. Que justo le fue a alquilar. Le alquiló a un representante futbolista que da la casualidad que tenía como hombre para los trámites
al presidente de una empresa enorme que se dedicaba en los ratos libres a hacer trámites. Que era un chepibe, de un italiano que venía a hacer negocio. Era un italiano que hacía negocio con... ¿Y por qué, fíjense esto, por qué Diolfan le pagaba pasajes a Núñez Carmona y al hermano de Vudú y al jefe de gabinete de Vudú? A través de una agencia de viajes de la novia de Vudú. Claro, pero... La ex. Claro, pero ¿por qué le pagaba a Diolfan a esas tres personas tan íntimas? Claro, miren lo que contestaba Vudú, ¿cómo es el tema de los pasajes que también están pagos por Diolfan para todo el entorno de Vudú? Cuando yo leí esto, lo llamé a mi hermano y dije, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Y él me describió que él había comprado los pasajes en donde los compraba habitualmente, que es en la firma Swan Turismo. Después, y está también en la causa, la firma Swan Turismo hacía toda una cuestión con la facturación, donde los pasajes que eran consumidor final se los facturaba a firmas. Casualmente se lo facturaba a Diolfan, pasaje que había comprado tu hermano. Sí, y los pasajes estaban pagados en efectivo y en otros casos con tarjetas, lo cual demostró que era una maniobra que no era cierta. A él no le dieron ninguna factura. Sí, ni su hermano ni Núñez Carmona sabían que... Núñez Carmona no sé. La parte de Núñez Carmona la tendrá que explicar Núñez Carmona. Qué mala suerte, justo una empresa de turismo que empieza a truchar factura para descargar, no sé, IVA y demás, justo lo hace con Diolfan. Eso dice Vudú. Está meado. Digamos, justo Diolfan lo persigue, la hermana se va a un viaje a, no sé, a dónde fue, al exterior, Núñez Carmona a Sudáfrica y justo lo factura a Diolfan. En el directorio de Diolfan hay muchos amigos de Vudú, de Mar del Plata. Ah, ¿sí? En el propio directorio, ellos lo acreditan a que, bueno, los amigos de Vudú son los amigos de Núñez Carmona, también por Mar del Plata. En la entrevista en un momento le preguntan por los llamados que su secretario privado, Eduardo Romero, tiene con Diolfan. Primero Vudú dice, no, yo le pregunté a Romano y él me dijo que no existe, que nunca llamó, y después termina diciendo, fueron 2 llamados de 7 segundos. Pero también hay su secretario privado llamando a... Ahora, todo eso no queda pequeñito cuando el directivo de AFIP o el jefe de AFIP dice, miren, sí, yo fui al lado del despacho de Vudú al Ministerio de Economía y el jefe de gabinete de Vudú me dijo, acumulan, digamos a Vudú, son todas casualidades. Lo pone, acumula prueba, lo pone en 3 lugares, AFIP, Diolfan y los negocios con el Estado. Después cuando Diolfan toma Chicone. La declaración del funcionario de AFIP lo pone, digamos, en el primer tramo, negociando a través de Núñez Carmona y Forcieri el levantamiento de la quiebra. Lo de los llamados y, digamos, toda la prueba vinculada a Diolfan lo pone, digamos, en la segunda etapa, comprando Chicone. Y después los negocios que el juez le acredita con el Estado en la última, que era la finalidad de quedarse con la empresa. María, ¿hasta cuándo lo banca Cristina? Está claro que Cristina lo imaginaba a Vudú como su delfín, como su sucesor, pero hace rato que quedó claro que no es, que no puede serlo. Cristina no tiene problema institucional, tiene cerrada la línea de sucesión con gente de mucha confianza de ella, es decir, nadie puede decir que le van a... ¿Quién? Y bueno, el presidente provisional del Senado es Radical K, que lo ha puesto ahí justamente, y el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Sí. No, lo que pasa es que lo llama... ¿No es un costo mantenerlos? Bueno, pero es que hasta acá llegó tan lejos. Pensá que en el camino se llevaron a Esteban Rigui, el procurador general, el jefe de los fiscales. Lo voltearon con la ofensiva anterior de Amado Vudú. Y hasta ahora todo lo que uno ve de Amado, hubo algo interesante de Vudú también estos días que dijo, esto termina en mí, yo me la banco solo, hasta acá llegue. Digo, hay una promesa de Vudú de vengan acá, hasta acá llega y yo absorbo. También está diciendo estoy perjudicando a la presidenta, pero si uno lee todas las señales del gobierno, las apariciones en 678, las apariciones detrás de la presidenta en la cadena nacional, etcétera, etcétera, está claro que el gobierno ha decidido salir a bancar a Vudú y que están con él, digamos. No hay yo no he leído, a pesar de que en algunos medios se publicó, no he leído ninguna señal que me permita las palabras pensar. de Kicillof, ¿no? Kicillof estos días también diciendo yo hubiera hecho lo mismo. De rescatando, interesarme por una empresa a la que le faltaba trabajo. Kicillof no iba a hablar de este tema si no se lo pedía a la presidenta. Yo creo que la veo a la presidenta, no veo ninguna señal de que permita pensar de que en el gobierno hasta acá le ha soltado la mano. El gobierno, entendiendo a la presidenta, no queda arriba de Vudú nada más que la presidenta, ¿no? Después obviamente estás en una situación de sucesión presidencial, termina el mundial y esto se larga hasta como la tranquera ahí y termina el mundial y se van a alargar y ahí ya cada uno empieza a hacer su propio cálculo y la cosa cambia. El tema es la presidenta, ¿no? A ver, en este contexto
Cristina tiene mucha gestión que hacer con Kicillof en el tema económico y tiene una interna feroz política. Miren lo que dijo Scioli, fue con vos, no, con el compañero con Luis Novarecio en Infobae TV, una entrevista que hizo picante. Scioli hay que agarrarlo, es una anguila para una entrevista, pero dijo unas definiciones picantes hoy Scioli respecto a su entrevista o su reunión o su cruce con Mañeto. Habló de Massa, habló de Macri. Miren lo que dijo Scioli. ¿Cuántas veces a mí me han visto en distintos eventos? En definitiva, este era un evento más. No son encuentros a oscuras, escondidas. Yo primero no voy a contestar ni responder porque en definitiva yo busco siempre con una idea superadora estas situaciones. Aparte, esta mañana el propio ha dicho, bueno, que gane en definitiva la interna del frente es el que va a ser candidato y todo va a mostrar, vamos a estar ahí. Así, muchas veces fui cuestionado y sin embargo, ¿qué dije? Porque para eso tiene que ser la experiencia de la vida. El tiempo es su gran ordenador. Sergio tiene una hipótesis que esto se iba a todo al diablo y que no iba a haber acuerdos en el frente externo y que la situación interna se iba a descontrolar. Y yo siempre tuve una visión distinta. Yo dije, no es cuestión de arreglar las cosas de cualquier manera. Confié siempre que la presidenta los iba a ir arreglando. Cuando uno ve mi carrera política se da cuenta que siempre yo tomé decisiones con total libertad, sin condicionamientos. Bueno, Scioli que dice, no le voy a contestar a Capitanich, pues dijo Capitanich, dime con quién andas y te diré quién eres, y salieron todos en el kirchnerismo a decir Scioli se está despegando. Con este saludo con Mañeto en el seminario de Clarín. Es cierto que Scioli ha tenido un estilo de estar siempre con todo el mundo. Ahora que eso es una provocación también hoy en día para el gobierno nacional, es una provocación. Digo, es verdad que el estilo de Scioli siempre ha sido mucho más componedor y menos de confrontación, pero tampoco es ingenuo Scioli, no es precisamente un ingenuo, ¿no? ¿Vieron el diálogo de Mañeto con Scioli? Scioli le dice, ¿qué convocatoria? ¿Qué convocatoria? Y Mañeto responde, ¿qué país vamos a hacer, Daniel? Está en YouTube. Es muy fuerte, porque eso que uno dice, bueno, un empresario, qué sé yo, Scioli y después verá cómo le pone límite al poder económico a este y en general. Pero para el kirchnerismo es una declaración de guerra. Es el enemigo, el mal. El enemigo. Es como cuando a veces degradan mucho también las palabras del consenso, ¿viste? Se pone de moda y el consenso y la amplitud y qué sé yo. Entonces Massa te dice, no, estoy con OTAC porque es parte del consenso y la amplitud. No, bueno, un patotero es un patotero. O sea, no se trata de diálogo con todos, vienen de diversas vertientes, qué sé yo. Bueno, para el gobierno no es lo mismo Mañeto, digo, cada uno lo lee, no estoy comparando a Mañeto con OTAC, pero lo que sí quiero decir son dos cuestiones totalmente distintas, lo que significan con respecto a la señal de estar con uno. Para el gobierno nacional hoy lo ve como estás con el enemigo público número uno, ese es el mensaje para el gobierno. No fue solamente eso, porque Scioli esta semana presenta como sus economistas de cabecera a Mario Blecher y a Miguel Bain, ¿no? Dice, estos son mis economistas. Y los economistas empiezan a dar una exposición. Yo mostré los números del último informe de Bain. Dicen, este año va a haber 1% de caída del PBI, 32,5% de inflación, dólar a 9.20 a fin de año, perdemos reserva y llegamos a 27.000 a final de este año y 19.000 el año que viene. Y Scioli en primera fila asintiendo. Eso también es un gesto de diferenciación respecto a Kicillof y demás. Blecher es el principal o uno de los principales economistas que recomienda volver al Fondo Monetario Internacional y endeudarse con el fondo. Blecher. Mario Blecher dice, no, la Argentina necesita dólares y para recomponer las reservas del Banco Central hay que volver al Fondo Monetario Internacional, abrir la economía al fondo y hacer un crédito de las nuevas líneas del Fondo Monetario por 5.000, 6.000 millones de dólares, fortalecer las reservas. Scioli dice, tengo autonomía, hago lo que me da la gana, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? No estoy con el enemigo, digamos, sino hago lo que me da la gana, ya está. No te pido permiso. ¿Y por qué hace eso? Porque está peleando con Massa y con Macri un electorado también que no es... que dice, el electorado kirchnerista indefectiblemente me va a tener que votar a mí porque Scioli cree que gana la interna del Frente para la Victoria. Ahora está tratando de ir armando el escenario para también agarrar algo del electorado no kirchnerista. Yo creo que no pide permiso, que hay como una señal de no pido más permiso. ¿No? Hay un detalle, ¿no? También. Ya la plata para llegar a fin de año la tiene. Ahora más. No, ¿recuerden? ¿No lo hizo siempre eso, Scioli? No. Hubo tiempos donde
Scioli dependía del cheque a fin de mes que le mandara el gobierno, porque si no pagaban los sueldos. Sigue dependiendo. Menos, tiene una caja un poquito más flexible, que por ejemplo pagó sin problema el aguinaldo, nadie hizo y sin pedirle plata al gobierno nacional. Ahora hay una guerra de encuestas también, ¿no? Porque Scioli publicó la encuesta de Poliarquía esta semana, que por primera vez lo muestra arriba, primer lugar, lo pone a Daniel Scioli. La tenemos ahí. En segundo lugar lo pone a Massa, tercero Macri, ¿no? Es la única encuesta. Poliarquía hace años que encuesta exclusivamente o principalmente para Scioli. Pero igual todas están dando un poco, ¿no? Como que Massa encontró un techo y cayó un poquito, Scioli se recuperó un poco. No, esto es lo que te quiero mostrar. Digamos, que Massa encontró un techo, sí, es cierto, porque todas dan un crecimiento de Macri. Fíjate esta otra encuesta, que es la encuesta de Aragón, que lo da Massa también primero, como todo el resto de las encuestas, pero crecimiento muy fuerte de Macri, y está ahí empardado con Scioli. Y bueno, y Massa publica una encuesta de la consultora W, de nuestro amigo Guillermo Oliveto, que es un economista que encuesta para empresas para ver de calidad de producto, pero también adosó esta encuesta de política. Lo da primero a Massa, como muestran el resto, segundo ya a Macri y tercero a Scioli, lo pone a Scioli. Pero ojo, que hay algunas encuestas que muestran, digamos, esto, ¿no? Del crecimiento de Macri, que le come a Massa, porque comparten el electorado, pero a Scioli por lo menos lo deja relegado, porque también empieza a aparecer Randazzo en las encuestas del Frente para la Victoria. Kicillof lo mide, ¿no? No está. No, porque alguien pensó que podía ser el... Pero digo, hay, si se quiere, un planteo donde van todos por el mismo voto, digamos. Bueno, los tres tienen una competencia en común, ¿no? Hay una cierta parte del electorado, pero Scioli tiene que pasar por una interna. A Massa le falta la interna y le vendría bien, digo, uno imagina que él querría tener un sparring, digamos, para no quedar tan fuera del escenario durante tanto tiempo. Me parece que él querría imaginar una interna con De la Sota, una interna no tan competitiva como para no perder. No hay tampoco en su propio espacio quien le pueda hacer ese tipo de competencia seria, pero tener un ejercicio de interna. Macri no la va a tener claramente dentro de su espacio, ni va a ir con UNEN, y Scioli sí va a pasar una interna de la que cree que va a salir fortalecido. Es cierto que una interna es una oportunidad para un espacio como el que va a tener que dar Scioli, pero me parece que la señal, es verdad, el que ha estado creciendo últimamente es Macri, ¿no? Que tenía un problema bastante importante, sobre todo fuera de capital, tenía un electorado muy consolidado en capital, y tiene su principal dificultad en provincia, y una de sus grandes dificultades en provincia es que ya tiene muy tomado su electorado, me parece, en provincia. Por Massa o por el propio Scioli, digamos, o Massa o Scioli. Para cerrar, ¿cómo ven el tema de los próximos meses en términos económicos, ¿no? Porque el Mundial va a ser clave en términos de definición económica. El segundo semestre... Un respiro para Cristina ahí. El segundo trimestre se suponía que iban a crecer mucho las reservas porque entraban los dólares del agro. El mes pasado solo subieron 300 millones de dólares. Nada más que 300 palos. El segundo semestre se supone que es el semestre complicado en términos de reservas. Hay que ver en cuánto van a terminar. Y repito, si el gobierno sigue adoptando estas micro medidas, tipo controlar a los bancos, el crédito, no da la sensación que la economía vaya a arrancar, y por lo tanto la conflictividad social va a ir empeorando y no va a mejorar el panorama laboral, ¿no? Ocurre algo curioso en la economía actual del gobierno, que es el frente externo, que siempre fue lo que al gobierno nunca pudo dominar. O sea, la Argentina fue durante todos estos años una especie de paria en el sistema financiero internacional. Se le está aclarando, inclusive en el tema de los fondos buitres, ¿no? Aunque sea muy negativo lo del lunes a las 10:30 de la mañana, puede ser positivo de alguna manera, ¿no? Y es lo último que le queda a la Argentina. Tiene la Argentina 3.000 millones de dólares disponibles del gobierno de Francia, el Banco Central de Francia, y tiene la alternativa de pagar una deuda cara, pero de pagar, y con eso de alguna manera poder enfrentar el segundo semestre con reservas complicadas. Con lo cual es al revés de toda la historia económica del kirchnerismo. Un frente externo más ordenado que el interno. Yo creo que acá el problema es, como lo que vos tocabas al principio del programa, el gobierno no domina la inflación, no domina el problema de la inflación.
Y es el gran problema que tiene hoy la economía argentina. Detrás de la inflación viene el problema del dólar, de las reservas, etcétera. Y el empleo, ¿no? Y el empleo. Lo que decía Martín, que Cristina, como ya se garantizó llegar sin crisis a diciembre, o por lo menos es lo que cree, se relaje, digamos. Bueno, que el tema de la inflación, el resto de los temas lo resuelve el próximo. Vinimos acá en algún momento a decir, bueno, se viene el ajuste de las tarifas. Se viene. De hecho, Kicillof en alguna conferencia de prensa dice, después no se quejen cuando nosotros ajustemos las tarifas de luz. Bueno, no fue para ese lado, ni ajustó un solo peso del gasto público, porque no creen en eso. No creen que la inflación sea causa ni del gasto público, ni de los subsidios, ni de nada de eso. Martín, semana próxima clave desde el punto de vista judicial. Sí, porque hay 3 indagatorias, hay 2 personas muy allegadas de Vudú, que son el subjefe de gabinete, Guido Forcieri, y Núñez Carmona, y también la indagatoria de Nicolás Chicone, quien ya dijo cuando fue testigo, que dijo, yo me reuní con Vudú 2 veces, negociar el levantamiento de la quiebra, y me dijo, Núñez Carmona es mi mano derecha con quien hay que negociar. ¿Sabes qué nos quedó ahí? Pero hay una especie de efecto vudú, ahora están todos los jueces lanzados contra la corrupción. Hay un clima muy especial en tribunales. Los jueces se sienten, los federales, muy maltratados por este gobierno desde el comienzo, y sobre todo en el último tiempo. Justicia legítima, reforma judicial, con todo lo que implicaba, con jueces ahora, y los jueces federales son los jueces de las causas políticas, saben leer lo que ocurre y saben que este gobierno está en retirada. En la causa Chicone, un funcionario que trabajaba, me contaba hace un tiempo, dimos muchas señales, nadie nos llamó, nadie nos puso un freno y seguimos para adelante. Y además la causa Chicone para Comodoro Pi era muy importante porque en su momento esta causa, y Vudú sacó al procurador Rigui, sacó al juez Rafecas y sacó al fiscal Ribol. En un momento era, esta causa nos lleva puesto, es el gobierno o nosotros. María, ¿no se van a tomar respiro en el Mundial? Massa, Macri, Scioli, unen. Bueno, Macri y Massa me parece que fueron al Mundial. Si podemos conseguir. Se van a ver el debut de Argentina contra Bosnia. Pero el que tiene el desafío más grande, me parece que por eso estábamos viendo en las encuestas, el que está más apurado por finalmente blanquear, que es candidato a la presidencia, que es medio un ejercicio, una pantomima absurda no poder especificarlo, es Sergio Massa, ¿no? Con Scioli ya mucho más lanzado, y con Macri me parece que eso al que le está apurando un poco más los tiempos es a Massa, ¿no? Y Cristina tratando de, como en los platitos chinos, de administrar, digamos, de acá a diciembre. A menos que no le disguste tanto que la idea sea que su sucesor sea Macri. Y imaginar ¿Vos crees eso? Bueno, una salida, si a vos te suceden de tu propio partido, son por lo menos 8 años. Mirá el caso Lula y Dilma. Lula le deja el poder a Dilma, no puede ir a competirla ahora, necesita dejarle 8, se gana el derecho a la reelección. Mirá el caso de Bachelet en Chile, 4 de Piñeira, de la derecha, y viene Bachelet, qué sé yo. Gracias, colegas, por haber estado esta noche en Plan M. Gracias a la tablita Vidal 1726 ahí en Belgrano, riquísimo, no picaron nada, muchachos. Gracias a River Paz, también, mirá qué linda. Qué bueno. Estoy un poquito ajustado en esta, Todavía por eso estoy tratando de no tocar mucho la tablita. Te sobra un voucher. Sí, pero claro, te voy a conseguir una, Carlito, para gente alta y musculosa como nosotros. Gracias a River Paz. Nos estamos despidiendo, muy buen fin de semana para todos. Bueno, Fuerza Argentina el domingo y nos reencontramos. Feliz día. Feliz día del padre. Muchas gracias. Feliz día, bueno, a los que son papás. Feliz día a todos los padres. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche. Chau, pásenla bien.